Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que bien. Sé que están mejor. Bueno, hoy día vamos a entregarles la segunda parte de nuestro tema, el verbo y su poder mágico. Como les repito, en aquella ocasión nos encontramos con una serie de variantes porque nosotros estamos creyendo de que el verbo como verbo nada más tiene que actuar y que es algo automático y que se genera simplemente por la palabra y punto. Y eso no es tan exacto como quisiéramos que sea. Aparte de que también ya hemos hablado acerca de que el verbo tiene una conexión evidente con nuestra forma de pensar. Y también a lo que llamamos verbo, también lo ensuciamos, lo empavonamos, dejamos no dejamos que esa luz brille simplemente con las mentiras, con el chisme, las malas palabras, etcétera, etcétera. Entonces eso ya nos quedó claro, pero yo ahora quisiera agregar aún más para que nosotros podamos vivir de una manera consciente y coherente y poder crear, poder tener a la mano la ley de la atracción, poder entender un sinnúmero de situaciones que por qué nos demoramos o por qué esto no me funciona a mí, porque andamos creyendo en ese tipo de cosas que no. Lo que pasa es de que esto de las verdades a medias son las que hacen de que nosotros no prosigamos muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir para adelante, pero antes quisiera hacerles recordar de que estas entregas son gracias a Productos Naturales Pirámide. Muy bien, vamos a estudiar un poco más a fondo. Ustedes saben que a mí me encanta, me gusta mucho esto de que cuando uno estudia algo tienes que llegar al núcleo. No es una cuestión de que así dicen o así, mira, acá está escrito. No. La cosa es que hay que llegar al núcleo del asunto, ¿no? Entonces, y eso muchas veces nos va a hacer cambiar un poco la situación de lo que nosotros llamamos así completamente y estrictamente religioso o muy espirituales o no. Acá tratamos de hacer entender todo como debe de ser, así tiene que ser. Así tiene que ser. Entonces aquí permítanme un momentito leer esta parte de San Juan, porque nosotros tenemos una idea muy extraña, muy rara acerca de lo que es la alta espiritualidad. Anteriormente, bueno, los antiguos le decían esoterismo, ¿no? Que es el estudio de lo oculto, y siempre hemos estado repitiendo de que hay que leer los libros sagrados no con la letra muerta, sino con el espíritu de la letra. Entonces acá hay una parte importante que nos va a servir para la vida diaria, porque acá leemos en San Juan, en el Nuevo Testamento, vemos así, ¿no? El verbo hecho carne, es su título. En el capítulo 1 de San Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Estamos hablando del verbo. Entonces nosotros comenzamos a ver las cosas como que el verbo como verbo. Pero ¿no? Entonces la palabra o la forma de decir las cosas y entonces comenzamos a ver la vida de una forma diferente, pero hoy día podemos aclarar un aspecto de este tipo de literaturas, porque como les repito, si lo leemos así de una manera superficial, lo vamos a ver más religiosamente que algo que en realidad a la práctica nos puede servir mucho en el día a día.
En los escritos antiguos, en los manuscritos antiguos de eso que se llaman maestros esotéricos, que daban siempre de labios a oídos tremendos mensajes. Acá hay una parte que permítanme leer, porque ustedes saben que a mí las partes importantes me gusta leerlas para no sacarlo de contexto en ni un punto ni una coma. Que dice: la fuerza divina llamada Christos, que luego los griegos la llamaron Logos, y que vulgarmente ha sido traducido a verbo, y todavía más humanamente a la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá hay un estudio tremendo que nosotros tenemos que verificar. Cuando leemos en la Biblia, leemos lo que es el verbo, no entendemos qué es el verbo. Incluso cuando leemos la Biblia y vemos parte acerca de Jesús el Cristo, todos se lo asumimos a Jesús como religiosos. Y no entendemos de que el Cristo no es una persona. El Cristo es una energía cósmica divina. Entonces esa energía, por eso es que se dice de que nosotros absorbemos energías crísticas. No es porque Jesús, el Cristo, nada más sea el Cristo. Entonces ahí nos confundimos porque lo convertimos al Cristo en persona, y cuando el Cristo no es una persona. Y cuando se dice también en la Biblia el Hijo de Dios, se habla no de Jesús como Hijo de Dios. Claro, Él cumplió su parte histórica, que en otro momento tal vez podamos hablar, pero acá de lo que se trata es entender qué es el Cristo, porque no es quién es el Cristo, como ya estarán ustedes dilucidando. Entonces, ahora cuando uno habla de verbo, uno tiene que entender de que estás hablando de una fuerza magnífica, omnipotente. Por eso es que en la Biblia se dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces cuando uno escucha eso, uno comienza a entender de que es porque Jesús lo fortalece. Jesús levanta su varita mágica y lo fortalece. Eso no es verdad, es una óptica, es una percepción totalmente falsa, que no tiene nada que ver. Cuando dice todo lo puedo en, significa dentro de. Todo lo puedo dentro de. O sea que el Cristo dentro de cada uno. Entonces, si el Cristo es una fuerza dinámica, energética, vibratoria, ¿no? Entonces está en todos lados. Entonces de eso se trata. Eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Cómo es que ha ido transformándose la palabra, ¿no? Cristo por el verbo. Pero aquí está la clave. Aquí está la clave. Porque esa energía dinámica, esa fuerza maravillosa, está en todos lados. Y efectivamente, ese está en todos lados, tiene una manifestación, ¿no? Y de ahí es que esa manifestación tiene que ver con la fuerza mental y tiene que ver con el verbo, que también ya después le vamos a tener que agregar la parte emocional, pero vamos a ir con calma. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa de que hay que entender bien que cuando nosotros pensamos o hablamos, ya hemos hablado ya de cómo es que tenemos que limpiar el verbo, estamos apelando a esa fuerza que está en todo lugar. Estamos apelando a esa fuerza que está en todo lugar. Entonces esa fuerza que para nosotros por el momento es invisible, porque nosotros creemos que todo esto está, que de aquí para la cámara está lleno de nada. Y no nos damos cuenta que esa nada está lleno de todo.
Y son vibraciones, y son energías, y nosotros estamos en esa conexión, nosotros estamos conectados con esa energía. Eso es lo que tenemos que ver. Pero, y con esa energía, con esa conexión, es que uno crea, es que uno que cree, crea, es que se va logrando esa fe que mueve montañas, y entonces vas haciendo que las cosas las puedas atraer a tu vida diaria. Entonces, pero eso tiene una regla, ya hemos hablado, tiene una regla. En el tema anterior estuvimos hablando del mal manejo de la palabra o de la palabra perdida, que eso lo tenemos que tener muy, pero muy en cuenta, ¿eh? Lo que tenemos que tener es muy en cuenta. Hoy día vamos a hablar, como les prometí, vamos a hablar de cómo es que vamos a hacer para purificar, ¿no?, esos centros energéticos, esos chakras, eso todo. Se los voy a enseñar. Pero antes que nada uno tiene que ir entendiendo cómo es que se maneja todo esto, ¿no? Para que tú te manejes de la manera adecuada, para que tú entiendas que acá no estamos hablando de religión. Te lo vuelvo a reiterar, porque en mis temas anteriores, en el primero sobre todo, te dije, ¿no?, de que no es nuestra idea. Además, esto del religar, volverse a ligar, significa nosotros mismos, porque nosotros como alma tenemos que ligarnos con nuestra parte superior, nuestra parte individual superior, que es el espíritu. Entonces, para que haya ese tipo de conexión tenemos que conocernos mejor. ¿Ve? Entonces, de ahí vienen muchos estudios. Entendamos entonces de que todo lo que está en todo lugar, en todas partes, hay una conexión. Nosotros, por nuestra forma de percibir la vida materialistamente, estamos creyendo que, por ejemplo, cuando hay algo superior, una cosa pero fantástica, llamamos milagros. Los milagros no existen. Son leyes que todavía desconocemos. Y si nosotros queremos comprarnos una casa o un carro o lo que sea, lo primero que pensamos es en el administrador del banco. O si no, empezar con un préstamo o tener un capital para poder hacer esto, y eso no es así. O no necesariamente es así. Por eso que estamos hablando acerca de lo que es el Cristo, el Verbo, y esa energía que está por todo el universo, no solamente en nuestro planeta, por todo el universo. ¿Por qué? Porque nosotros somos creadores. El universo es creador, y por eso que hemos estado hablando y haciendo mucho énfasis en lo que es el macrocosmo como movimiento y el microcosmos hombre como vibración. Entonces, hay situaciones fundamentales en las que uno tiene que ir entendiendo cómo es que todo se mueve de acuerdo a nosotros, lo que se denomina como el observador y lo observado. Entonces, quisiera hablar un poco acerca de un japonés brillante que es Masaru Emoto, que él comenzó a trabajar con el agua, ¿no?, para demostrar que hay una conexión entre el hombre y los elementos, ¿no?, tanto del agua como del fuego, como de la tierra, como del aire. Hay una conexión. Nosotros estamos conectados, pero lo que pasa, vuelvo a repetir, el materialismo nos desconectó. Nuestro sistema de creencias, porque una cosa es la vida, otra cosa es el sistema y la sociedad. Entonces, este señor, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue poner en agua, en un recipiente de agua normal, de caño, ponía, por decir, hablaba cosas, y esas cosas podían ser muy buenas o como podían ser muy malas. O también, ya después siguió más adelante y ponía música clásica, música de Beethoven, música de Mozart, música muy bonita, con otros niveles. Y entonces cuando ponía esa música clásica, bonita, equilibrada, entonces esa agua luego la congelaba. Y después de un tiempo la sacaba y la ponía ahí en un microscopio a mirar. Y salían estrellas, salían dibujos hermosos, equilibrados, bonitos, bellos. Después ponía esa música fea, esa música, bueno, no las voy a mencionar, pero una música de niveles vibratorios muy bajos,
y otra vez hacía lo mismo, exponía al agua precisamente a esa música, lo ponía en la refrigeradora, se congelaba y cuando lo sacaba en forma de hielo, lo ponía en el microscópico, era un desparrame, era un desajuste y hasta, o sea, no había coherencia con esa agua. Entonces a esa agua también se le hablaba y se le hablaba bonito, con por favor, ayuda, amor, cariño, con palabras muy bonitas, y entonces eso lo volvía a congelar y cuando lo ponía en el microscopio salían esas estrellas, todo hermoso, todo un espectáculo microscópico. Y lo mismo sucedía con la palabra equivocada, con la palabra perdida, con las groserías. Entonces se ponía el agua así y lo exponía al propósito, adrede, ante malas palabras y todo lo demás, lo congelaban y cuando lo volvían a poner a revisar estaba pésimo, no había equilibrio, todo como derramado, todo sin ninguna congruencia ni coherencia. Entonces él demostró científicamente de que el poder de la palabra o las vibraciones o de lo que nosotros emanamos agarra a las cosas y o las eleva o las baja. Entonces de aquí está otra de las claves, esto de la ley de la atracción, ¿no? Porque todo depende de ese tipo de situación, ¿cómo se llama? De la calidad que tiene que haber para que uno pueda crear. Porque muchas veces uno crea, como lo dije anteriormente, crea cosas, situaciones, circunstancias, eventos que no nos convienen, que no queremos, pero sin embargo están ahí. Y entonces uno dice, ay, qué mala suerte. La mala suerte no es una ley, la mala suerte no existe. O si no, dice, no, qué buena suerte. La buena suerte tampoco existe, no es una ley. Porque vamos a estudiar esas leyes porque nos conviene saber cómo vivir en abundancia. Es más, escúchenme bien, ¿eh? Nosotros estamos obligados a vivir en abundancia en este planeta. Es nuestra obligación que todos nosotros tengamos casa propia, que todo el mundo tenga su casa con piscina, que todo el mundo tenga la billetera llena y efectivamente no te dediques necesariamente a lo que es el dinero, porque cuando una vez que tengas abundancia y que tengas dinero y que tengas todas tus cosas que tú quieres, ahí te vas a dar cuenta que vas a aprender otro tipo de situaciones en la vida. Y ahora lo que más nos aleja de la abundancia es ese nervio o ese estrés o ese tengo que trabajar un montón porque si no, no tengo cómo mantenerme. Entonces acá estamos dando pautas como para que uno lo pueda entender. Cómo es que nosotros nos manejamos mal. Yo antes o cuando ya estaba entendiendo un poco de este tipo de mensajes y de leyes y de pensamientos, yo recuerdo que todavía pues tenía un trabajo de taxista y me las agenciaba como pudiera. Y en una de ellas compré una máquina para poder tostar café y vendérselo a cualquier persona. Entonces llegué un día de trabajar arduamente y me voy a mi maquinita y nadie en casa me quería ayudar. Me molesté. Me molesté y entonces agarré mi máquina y yo mismo quise hacer que el molino se encargara de que salga pues todo el café homogéneamente. ¿Y qué pasó? De que no fue así, la máquina comenzó, yo agarrando la máquina y estaba renegando y hablaba cosas y de mí salía, ¿no? de mi parte, de mi vibratoria, mi parte interior, salía ira, salía rabia, salía cólera, ¿no? Y por supuesto la manifestación. Entonces yo agarraba la máquina y la máquina no me respondía. Volví a pasar café nuevo y no respondía, salía uno grande, uno pequeño, uno chico, no pasaba nada, lo regulaba y no pasaba nada. Peor me ponía. O sea, eso, y todavía decía, y encima la máquina se me malogra, desconociendo la realidad de la vida, desconociendo lo que son las leyes. Y entonces, bueno, lo dejé así, me fui a dormir, llamé a la persona que me lo había vendido. ¿Para qué? Para que él se encargara pues de solucionarme el problema. Llegó al día siguiente, de más está decir de que yo ya estaba calmado,
Y cuando él vino a mediodía, mira acá la máquina está así, está así. A ver, ponle el café. Le puse el café tal como lo había dejado yo el día anterior y pasó homogéneamente. Y volvía a pasar, no, pero no sé qué es lo que pasa. Y volvía a pasar nuevamente. Y ya pasaba bien. Entonces yo de ahí tuve una experiencia que luego, con el tiempo, me enteré de que mi verbo y mis vibraciones excitadas de forma negativa habían influido sobre el acero. O sea, estaba malogrando las cosas con la palabra. Y evidentemente mi estado vibratorio. Porque ya estamos hablando, si la palabra, el verbo, la tiroides, acuérdense del tema pasado, entonces algo está pasando, algo malo está pasando. Entonces, ¿eso fue mala suerte? No, señor, eso se cumplía la ley. ¿Por qué? Porque mi manifestación era negativa. Entonces son cositas que nosotros tenemos que ir investigando y tenemos que ir viendo. ¿Cómo es que las cosas, ¿no? Se pueden malograr? Miren, en el ejército sucede algo de que va el capitán o el teniente llevando a los subalternos en marcha y están marchando o están corriendo, pero cuando pasan por un puente ellos saben que tienen que pasar el puente caminando. Y entonces, ¿por qué pasan por el puente caminando? Porque ellos ya saben que si es que pasan marchando, pueden dar sin querer una entonación que rompa el puente. Parece que es mentira lo que uno habla, pero eso es, pregunten, investiguen y van a ver qué es la pura verdad. ¿Por qué? Porque hay un tipo de vibración que es así. O si no, ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Hay damas, los tenores son los hombres y las sopranos mujeres, que han demostrado que con la vibración pueden romper copas de vino. Una copa de cristal la ponen ahí y comienzan ellos a cantar, pero un canto demasiado alto, ya no las 7 tonalidades, sino una octava, que ya viene a ser algo superior, y comienzan y se lo dirigen a la copa de vidrio y ¡pum! La copa de vidrio se destruye. El verbo, vibración. Hay que entender ese tipo de situaciones. Y hay, por ejemplo, otras situaciones, como por ejemplo la oración, que ya hemos hablado también acerca de eso. ¿Y qué cosa es lo que pasa con la oración? La oración se supone que debe de ser buena, pero cuando uno ora, en realidad tiene que venir con devoción, ¿no? O sea, tiene que venir, uno no puede hablarle paporreta, porque tiene que acompañarlo con la devoción. Cuando la oración viene con devoción, ahí se está conectando dos partes, ahí ese es el positivo y el negativo que te va a dar un tercer factor, que es la electricidad o es la atracción. Entonces, eso lo sabían los antiguos. Y entonces, ustedes han visto que hay, especialmente en Europa, pero en varios países hay iglesias antiguas, muy antiguas, con una cúpula, ¿no? Con una cúpula ahí en el medio. Entonces uno entra en la iglesia y ve que efectivamente la cúpula está ahí, que todos los asientos, todo está, ¿no? abajo. Entonces, ¿cuál era el sentido de esas cúpulas? El sentido era de que los feligreses, y los confesionarios donde nada tenían que ver con la cúpula, tenían que estar ahí bien alejados. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? ¿Cuál era el criterio de esa cúpula? El criterio era de que en ese entonces ellos agarraban y veían que los feligreses llegaban y con devoción oraban. Esa oración formaba una energía. Entonces, cuando ya se iban todos, estos sacerdotes o estas personas que ya conocían y sabían de todo esto, hacían cadenas que eran uniones de las manos con determinada cantidad de gente, se ponían debajo de la cúpula donde habían separado ya las sillas de los feligreses que ya habían orado, porque esa oración se había quedado en la cúpula. Y entonces ellos, ¿qué era lo que hacían? Hacían otro tipo de cadenas que podía ser de dinero, que podía ser de fuerza, que podía ser de salud, que podía ser de lo que quieran. Y entonces lo que hacían decían cierto tipo de mantras, y atraían
esas energías. O sea, no solamente era la oración de ellos con sus mantras, sino con la energía de la cúpula. Y lograban milagros. Ya les he dicho, los milagros no existen, pero uno lo ve como algo milagroso porque no conoce. Entonces, esas situaciones se vienen dando porque nosotros desconocemos el poder del verbo. Y ya hemos hablado de lo que es el Cristo, lo que es el verbo y en dónde está, por todos lados. Entonces, uno tiene que ir entendiendo que el verbo, bien hechecito, bien cuidadito, es un poder tremendo. Entonces, no quiero excederme mucho, pero está demostrado que todas las vocales hacen de que se arrastre la sangre a determinado lugar. No voy a hablar de dones, de virtudes, de poderes que nos vendrían a dar estas vocalizaciones o estos mantras, que eso lo voy a dejar para temas posteriores, porque yo creo que con lo que estamos ahora hablando nos viene muy bien para poder utilizarlo adecuadamente. Entonces uno, por ejemplo, cuando uno vocaliza y la I, tienes que pensar, porque acuérdate que lo que te dije, tenemos que limpiarnos. Tenemos que limpiarnos de todos los errores que hemos cometido anteriormente, y entonces con las vocalizaciones se logra eso. ¿Por qué? Porque es un tipo de vibración. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acuérdate qué es lo que pasaba, ¿no? Cuando yo malogré mi máquina momentáneamente, era porque estaba utilizando una parte equivocada, que era la ira, y la otra parte que era lo que salía de mi boca. Entonces, lo mismo vamos a hacerlo, pero para el lado positivo, esto es para la cabeza, la I es para la cabeza, es para el cerebro, pero no solamente para el cerebro, sino para todas las partes de la cabeza, de todos los aspectos. Toda la sangre se dirige ahí cuando nosotros vibramos, pero en ese mismo instante no solamente tenemos que esperar de que la sangre llegue y ya está, porque ya vocalicé, no, hay que visualizar. Siempre entendamos de que el cuerpo tiene que tener un alma para que se dirija. De la misma manera, cada vocal tiene que tener un alma, y esa alma se la das tú. ¿Con qué? Visualizándolo. O sea, tú sabes que la I te sirve para la cabeza, pues visualiza tu cabeza y visualiza tu cerebro. Y entonces no digas nada, solamente estás con la I. Después te viene la E. Entonces, cuando tú estás con la E, estás concentrándote en la tiroides. Ya te hablé de la importancia de la tiroides en el tema pasado. Importantísimo, vital. Y hay gente que todavía, mira cómo estarán, que se enferman de la tiroides, pero bueno, tema aparte. De ahí viene la O, pero en la O te tienes que concentrar en el corazón. Te concentras en el corazón y visualizas evidentemente el corazón. Después te viene la letra U, que la letra U es para el plexo solar, que es para los intestinos, porque ya hemos tocado el tema de que los intestinos también tienen neuronas. Y por último viene la A, que la A es pulmones. Entonces, esto lo puedes repetir para empezar 20 minutos. Comienzas con la I, después con la E, después con la O, después con la U, después con la A, y vuelves a repetir, y vuelves a repetir, y vuelves a repetir hasta, bueno, lo normal es hacerlo 1 hora. Normal, digo, para las personas que ya llevan la práctica, pues, ¿no? Pero con que lo hagas 20 minutitos para empezar, no estaría mal. Y te vas a dar cuenta que primero te va a salir un poco mal determinada vocal. Y eso no es porque te esté fallando la tiroides o algo por el estilo, sino porque esa parte a la que le corresponde esa vocal la tienes malita.
¿Y qué es lo que estás haciendo? Estás buscando la coherencia para ese órgano físico. Aparte de que, ya te repito, de que también vienen otro tipo de situaciones, de ayudas etéreas, que más no corresponde ahora, porque yo lo que estoy buscando es que ustedes tengan el conocimiento del gran poder que tienen. Eso es lo que yo estoy buscando, que todos nosotros no tenemos por qué ser pobres, ni tener enfermedad, ni vivir a las justas, ni nada por el estilo. Nosotros tenemos que tener muy buena salud, ser felices, tener abundancia, y que eso sea, pero eso cuesta. Por eso que se dice que la felicidad no es un regalo, la felicidad es una conquista. Entonces no es una cosa que nadie te lo regala, es algo que tú adquieres, pero haciendo tu obra. Y la obra eres tú mismo. Así que ya lo sabes. Me quiero quedar acá porque ya sabes que tenemos montones de temas y que vamos a seguir más adelante. Y ya sabes, te vuelvo a repetir, que todo esto es gracias a Productos Naturales Pirámide. Bueno, amigo, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.